Chile me había destruido por completo. Mi propio país, mi hogar, ya no se sentía como tal. Solo quería volver. No, no quería irme de nuevo. Quería regresar. Sí, eso era. Quería regresar a casa. Desde el ventanal de su departamento en Los Ángeles, Emily Thompson susurraba esas palabras mientras observaba el atardecer teñir el cielo de naranjas y violetas, una paleta de colores que ya no le provocaba nada. Tenía un nudo en la garganta y sus ojos se empañaban con lágrimas que se negaba a derramar. Con más de una década de carrera como escritora de viajes, había recorrido 47 países. Había descrito en cientos de artículos la majestuosidad de la Torre Eiffel en París, la historia que emanaba del Coliseo en Roma y la arquitectura onírica de la Sagrada Familia en Barcelona, cautivando a sus lectores con cada palabra. Pero jamás imaginó que 2 semanas, solo 14 días en un país al fin del mundo, podrían sacudir su alma de esa manera. Ya habían pasado 3 semanas desde su regreso a California, pero su corazón, su mente y una parte de su espíritu se habían quedado tercamente en Chile. Sobre su escritorio, envuelto cuidadosamente en una servilleta, descansaba el envoltorio de papel de una empanada de pino que había comprado en un pequeño local de Santiago, un recuerdo tan preciado como cualquier joya. Había cambiado el tono de llamada de su celular por el característico anuncio de cierre de puertas del metro de Santiago, un sonido que ahora le provocaba una punzada de nostalgia casi dolorosa. Mirando el horizonte contaminado de su ciudad, Emily se preguntaba una y otra vez, ¿qué fue lo que perdí allá? O más bien, ¿qué fue lo que encontré? Este fenómeno, que los viajeros experimentan y que en redes sociales algunos llaman el efecto Chile, o el Chile Loss, se ha convertido en un tema de conversación global. ¿Por qué este país largo y angosto, apretado entre la cordillera y el océano, tiene un poder tan magnético sobre la gente? Todo comenzó a principios de noviembre de 2024, en una estación que anunciaba la llegada del calor primaveral en el hemisferio sur. Emily Thompson, de 35 años, aterrizó en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Como escritora senior para la prestigiosa revista Global Traveler, con base en Los Ángeles, había convertido en arte la descripción de atardeceres parisinos, ruinas romanas, la pasión de Barcelona y el misticismo de Estambul. Para ella, Chile no era más que el siguiente destino en su lista, un encargo más. Cuando su editor jefe le propuso un especial sobre Chile, ella, sinceramente, no sintió mucho entusiasmo. Chile, el país de los terremotos y el vino, ¿no? Bueno, 2 semanas deberían ser más que suficientes para escribir un buen artículo, pensó con cierta arrogancia. Su plan era simple, fotografiar un par de viñedos, visitar algunas iglesias coloniales, caminar por el centro de Santiago, quizás una escapada a Valparaíso, y con eso tendría material de sobra. Con esa ligereza, con esa actitud de profesional que ya lo ha visto todo, comenzó su viaje. No tenía la menor idea de que esas 2 semanas estaban a punto de demoler y reconstruir por completo su percepción de la vida. Durante el largo vuelo, había repasado información básica sobre el país en su laptop. Población, alrededor de 19 millones. Una economía estable, de las más fuertes de la región. Una geografía de extremos, del desierto más árido del mundo a los cielos patagónicos. Y, sobre todo, una reputación de ser un lugar seguro. Los datos eran interesantes, sin duda, pero no eran más que eso, cifras y hechos fríos. La verdad, como pronto descubriría, se encontraba mucho más allá de los números. Al llegar al aeropuerto de Santiago, tras pasar por inmigración y recoger su equipaje, Emily ya comenzó a percibir algo diferente, una sutileza en el ambiente. La amabilidad de los funcionarios del aeropuerto era sorprendente. No era la cortesía ensayada y robótica de otros lugares, era un trato genuino. Saludaban con una sonrisa, y si veían a alguien desorientado, se acercaban a ofrecer ayuda sin que se lo pidieran. Lo primero que captó su atención dentro de la terminal fue el flujo ordenado de la gente. Todos caminaban con calma, sin empujones, y nadie hablaba a gritos. Apenas veía a alguien conversando por el celular. En los aeropuertos europeos o de su propio país, el caos era la norma, gente riendo a carcajadas, discutiendo, un bullicio constante. Pero aquí, a pesar de la cantidad de personas, reinaba una serenidad casi monástica. Qué curioso,
pensó. Con tanta gente, ¿cómo es que hay tanto silencio? ¿Acaso tienen todos algún tipo de pacto secreto? De inmediato, abrió la aplicación de notas de su celular y registró su primera impresión. Los chilenos se comportan con una calma inusual en los espacios públicos, ¿es cultural o de carácter? Investigar. Mientras caminaba buscando la salida hacia los transportes, un pequeño local con un letrero rojo y un cartel que decía, abierto 24 horas, llamó su atención. Parecía ser una tienda de conveniencia, un mini market. Un almacén como los de Estados Unidos, pensó. Pero, ¿qué hace uno tan impecable en un aeropuerto? La curiosidad la venció y decidió entrar. En el instante en que cruzó la puerta automática, su percepción del mundo cambió para siempre. Hola, buenas, bienvenida, la saludó la cajera con una voz tan brillante y genuina que Emily se sobresaltó. Mientras respondía con un tímido hola, sus ojos recorrieron el local. Lo que vio no se parecía en nada, absolutamente en nada, al desordenado y a menudo sucio mundo de las tiendas de conveniencia de su país. Primero, el suelo. Estaba increíblemente limpio. Brillaba como si lo hubieran pulido hacía minutos, sin una sola mancha, sin un solo papel en el suelo. Los estantes de productos estaban perfectamente organizados, cada artículo alineado con una precisión casi militar. Emily se detuvo en seco y miró fijamente el piso de baldosas blancas. Era real. No había ni una mota de polvo. Se acercó a una sección de comida caliente y sus ojos se abrieron como platos. Había al menos una docena de tipos de empanadas, sopaipillas y sándwiches. Empanada de pino, de queso, napolitana, nombres que había leído en su guía pero que ahora veía en su forma más humilde y tentadora. Cada producto estaba en un envase limpio y el vidrio del mostrador no tenía una sola huella. Tomó una empanada de pino, la más tradicional. El papel que la envolvía no era una simple bolsa grasienta, era un sobre de papel grueso, diseñado para mantener el calor y no mancharse las manos. «¿Esto se vende en una tienda de conveniencia de 2,000 pesos, en serio?», se preguntó en voz alta, aunque nadie la escuchó. No pudo evitar pensar en el minimarket cerca de su casa en Los Ángeles. El suelo siempre estaba pegajoso, a veces con restos de bebida derramada. Los productos estaban tirados en los estantes, y no era raro encontrar algo con la fecha de vencimiento pasada. El empleado, si es que levantaba la vista de su celular, solía estar mascando chicle o hablando con un amigo, con una expresión de total indiferencia. Un saludo era un lujo impensable. Pero esta tienda, en medio de un aeropuerto, parecía la sección de delicatessen de una tienda por departamentos de lujo. No, era incluso mejor, porque estaba abierta a cualquier hora del día o de la noche. En ese momento, una intuición la golpeó con fuerza, quizás este país no es para nada lo que yo esperaba. Esa corazonada, con el paso de los días, se convertiría en una certeza absoluta. Para su primera compra, en Chile, Emily eligió la empanada de pino y una botella de agua mineral. Al acercarse a la caja, la empleada, una mujer joven con una sonrisa fácil, escaneó los productos con cuidado. Luego, al darle el vuelto, usó ambas manos, un gesto de respeto que la descolocó, y la miró a los ojos. Que tenga un muy buen día, disfrute su estadía. Su sonrisa trascendía cualquier manual de atención al cliente. Realmente parecía desearle un buen día. Era una bienvenida que Emily nunca había experimentado en ninguna tienda de conveniencia del mundo. Ni siquiera en las boutiques más exclusivas de París había recibido un trato tan personal y sincero. En el bus que la llevaba al hotel, mientras le daba el primer mordisco a la empanada, Emily reflexionaba. El calor le llegó a las manos a través del papel. La masa estaba crujiente, y el relleno de pino, con la carne jugosa, la cebolla dulce, el huevo y la aceituna, era una mezcla perfecta de sabores. Era comida real, sabrosa, reconfortante. Si una tienda de paso tiene este nivel de calidad y calidez, ¿cómo serán los restaurantes, los hoteles, las otras tiendas? A lo mejor, sin saberlo, he llegado a un lugar muy especial. Mirando por la ventana como el bus se adentraba en la ciudad, con la imponente cordillera de los Andes vigilando en el horizonte, Emily sintió que una puerta hacia un mundo nuevo, uno que no aparecía en las guías de viaje, comenzaba a abrirse de par en par. A la mañana siguiente,
Emily comenzó su exploración de Santiago. Su primer destino era el barrio Lastarria. Su investigación previa le había indicado que era una zona famosa por su vida cultural y sus librerías de viejo. Al salir de la estación de metro de Bellas Artes, se encontró de frente con puestos de libros que se extendían por el parque forestal. Cajas de madera repletas de libros se alineaban en la vereda. Estaban cubiertos con plásticos para protegerlos de un posible solo lluvia, y cada uno tenía su precio cuidadosamente anotado en una pequeña etiqueta. No había nadie vigilándolos directamente, los libros simplemente estaban allí, a disposición de los transeúntes. Emily se quedó paralizada. En Estados Unidos, si hicieras algo así, los libros desaparecerían en menos de 5 minutos. Serían robados, sin duda. Pero aquí, nadie parecía tener la intención de llevarse nada sin pagar. Al contrario, la gente que se detenía a mirarlos trataba con un respeto palpable, hojeándolos con delicadeza y devolviéndolos a su lugar exacto. Entró a una de las librerías establecidas en la calle, un local pequeño y atiborrado de tesoros. Adentro, amantes de los libros de todas partes del mundo buscaban en silencio. El lugar estaba perfectamente ordenado, con los libros clasificados por género y autor. Emily encontró una vieja edición en inglés de un libro de cuentos. Era una primera edición de los años 50. La portada estaba un poco descolorida por el tiempo, pero su estado de conservación era asombroso. Le preguntó al dueño, un hombre de unos 60 años, canoso y con anteojos, quien la atendió con una amabilidad exquisita. En un inglés esforzado, le explicó la procedencia del libro. Este libro lo trajo un diplomático americano en los años 50. Mi padre se lo compró cuando él regresó a su país. Desde entonces, lo hemos guardado por casi 70 años. El hombre acarició la cubierta del libro y añadió, los libros no son solo papel, ¿sabe? Son mensajeros del tiempo. Transportan historias. Emily se sintió profundamente conmovida. En las librerías de segunda mano de su país, los libros eran mercancía. Si se vendían, bien. Y eso era todo. Pero para este hombre, un libro era historia, era cultura, era un puente que conectaba a las personas a través de las décadas. Esa actitud de tratar los objetos no como simples productos, sino como fragmentos de una herencia cultural, era un reflejo de algo más profundo en el alma chilena. Por primera vez, Emily comenzaba a entender que el aprecio no se aplicaba solo a lo grandioso, sino también a lo pequeño y cotidiano, un respeto por el valor intrínseco de las cosas y las historias que contenían, un espíritu que valoraba a las personas y a las familias por encima de lo material. Al tercer día, Emily abrió la ventana de su hotel en Providencia. Un sonido curioso llegó a sus oídos. Un trino agudo y melódico. Era el canto de un pájaro, un chincol. Suena distinto al canto de los cuervos o los gorriones a los que estaba acostumbrada, era más delicado, más alegre. Cuando fue a una tienda a comprar el desayuno, un timbre electrónico sonó al abrirse la puerta, un dindón, suave y acogedor. Ese también era un sonido propio de Chile. En el metro, una voz anunciaba las estaciones y el lado por el que se abrirían las puertas, seguido de una melodía breve y característica antes de cerrar. En los semáforos, un pitido rítmico e intermitente indicaba a las personas con discapacidad visual que podían cruzar. Eran sonidos que solo se podían escuchar en Chile, detalles sonoros de la vida diaria. Y, extrañamente, esos sonidos se le estaban grabando en el alma. Como cuando uno escucha una canción, se estaban asociando a emociones, a momentos, a sensaciones. Se estaban convirtiendo en la banda sonora de su descubrimiento. Esa noche, investigando en Internet en su hotel, encontró un artículo fascinante sobre el efecto Prost, un fenómeno neurocientífico. Nombrado así por el escritor francés Marcel Proust, describe cómo un olor o un sonido específico puede evocar instantáneamente recuerdos y emociones intensas y vívidas. El artículo explicaba que el cerebro humano crea vínculos muy fuertes entre los estímulos sensoriales y las experiencias emocionales. Cuando volvemos a percibir ese mismo estímulo, el recuerdo y la emoción asociados a él resurgen con una claridad asombrosa. Emily lo entendió todo. Los sonidos cotidianos de Chile estaban creando anclas proustianas en su memoria. Sabía, con una certeza casi mística, que en el futuro,
cuando escuchara el canto de un chincol o el timbre de una tienda, la experiencia completa de su viaje a Chile volvería a ella con toda su fuerza. Y esa premonición, como tantas otras en ese viaje, resultaría ser completamente cierta. Al quinto día, Emily visitó la Plaza de Armas. El imponente edificio de la Catedral Metropolitana, el ajetreo de los artistas callejeros, los pintores y los predicadores, y la atmósfera solemne del centro histórico de Santiago. El Chile antiguo y el Santiago moderno convivían allí en una armonía sorprendente. Mientras caminaba por los portales, Emily se asomaba a las diversas tiendas. Cafés, zapaterías, joyerías, tiendas de ropa. En cada local, los vendedores eran amables y le explicaban con paciencia la historia de sus negocios. Incluso los que no hablaban inglés se esforzaban por comunicarse con gestos y sonrisas. Después de visitar la catedral, Emily se sentó en una banca en la plaza. Observando a la gente pasar, una sensación extraña la envolvió. Había siglos de historia bajo sus pies. En la época de la colonia, la gente caminaba por esta misma plaza, con sus carruajes y sus vestimentas de entonces. Cada adoquín bajo el asfalto guardaba las huellas de innumerables generaciones. Emily extendió la mano y tocó la fría piedra de la base de una farola. Era un contacto sólido, real. ¿Cuántas vidas había presenciado esa piedra? Alegrías, tristezas, rezos, esperanzas. Un drama humano infinito se había desarrollado justo en ese lugar. Y a pocos metros de distancia, había cafés modernos y tiendas de grandes marcas. Jóvenes sacándose fotos con sus celulares para subirlas a Instagram. Personas vestidas a la última moda compartiendo el espacio con naturalidad con inmigrantes recién llegados y oficinistas apurados. La tradición y la modernidad no chocaban, coexistían. Y eso, pensó Emily, parecía representar la esencia misma de Chile. Un país que valora lo antiguo mientras abraza lo nuevo. Que respeta su pasado mientras avanza hacia el futuro. Parecía una contradicción, pero la armonía era perfecta. Emily tuvo una revelación, quizás esta es una de las razones por las que Chile fascina a la gente de todo el mundo. Han tendido un puente entre su pasado y su futuro. Y sobre ese puente, la gente puede encontrar su propio lugar. Al día siguiente, Emily visitó el Persa Biobío. Conocido como un gigantesco mercado de las pulgas, es al mismo tiempo un santuario de antigüedades y cultura popular. Grandes galpones albergaban miles de puestos que vendían de todo, desde muebles viejos y vinilos hasta ropa usada y tecnología. La cantidad de turistas extranjeros era notable. Frente a un puesto que vendía figuras de acción antiguas, Emily conoció a una joven pareja de franceses. Estaban visiblemente emocionados, cargando bolsas con sus nuevas adquisiciones. «Disculpe, ¿nos podría sacar una foto?», le pidieron. Emily aceptó encantada. Después de tomarles la foto, conversaron un poco. «Este es nuestro quinto viaje a Chile», contó Marie, la chica, con una sonrisa radiante. «Y cada vez descubrimos algo nuevo. Al principio solo conocimos Santiago y la Patagonia, pero esta vez fuimos a San Pedro, a Chiloé y hoy, al Persa». «¿5 veces? ¿No viajan a otros países?», preguntó Emily, sorprendida. «Claro que sí, otros países son maravillosos», respondió Pierre, su pareja. «Pero Chile es especial, ¿cachai? No es solo que los paisajes que vimos en documentales sean reales. Es la amabilidad de la gente, la seguridad de las ciudades, la comida increíble, todo es perfecto. Cuando volvemos a Francia, siempre extrañamos Chile», continuó Marie. «Una vez que experimentas esto, otros países te parecen incompletos, es raro». Emily negó con la cabeza. «No, para nada. De hecho, estoy empezando a sentir lo mismo». Esa conversación se le quedó grabada. El apego que ellos sentían por Chile era algo más que el simple placer del turista. Era, quizás, la sensación de haber encontrado una segunda patria, un lugar donde el alma se sentía en casa. Pasada una semana, Emily decidió hacer un viaje largo hacia el sur. Tomó un bus cama con destino a Puerto Varas. La experiencia en ese bus fue una cadena de sorpresas. A pesar de viajar a más de 100 kilómetros por hora, el interior era asombrosamente silencioso y estable. La vibración era mínima.
El vaso de agua que le sirvió el auxiliar de a bordo apenas temblaba en su mesita. Emily miró su propio vaso, incrédula. En los trenes de Estados Unidos, incluso a velocidades menores, todo se sacudía. Beber un café sin derramarlo era un desafío. Pero en este bus, que recorrería más de 1000 kilómetros durante la noche, se sentía como si estuviera en el living de una casa. Miró por la enorme ventana panorámica. El paisaje del campo chileno se deslizaba a una velocidad impresionante. A lo lejos, se veían los volcanes con sus cumbres nevadas. Mientras se maravillaba con la belleza, sacó su cámara. Pero después de fotografiar el paisaje, lo que realmente quiso capturar fue otra cosa, el ambiente dentro del bus. Los pasajeros sentados en sus asientos reclinados, casi camas. Nadie hablaba en voz alta. Nadie usaba el celular para conversar. Incluso los niños leían libros o veían películas en sus tablets en silencio. Y la figura del auxiliar, que pasaba ofreciendo una manta o una almohada con la misma delicadeza de un mayordomo. Pero lo que más la sorprendió fue la llegada, a la mañana siguiente. El bus llegó a la hora exacta que marcaba el pasaje. No hubo ningún retraso. Ni un minuto. Cuando el conductor anunció por el altavoz que habían llegado a destino puntualmente, Emily notó que ninguno de los pasajeros chilenos se inmutó. Para ellos, eso era lo normal. Lo esperable. Pero en muchos países del mundo, que un transporte de larga distancia llegue a la hora es un pequeño milagro. En Nueva York, un retraso de 30 minutos es parte del día a día, en otros lugares, una hora de demora ni siquiera es noticia. Pero este bus, después de cruzar medio país, funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Emily pensó, quizás es este estándar de normalidad tan alto lo que hace especial a Chile. No es que busquen la perfección. Es que la perfección es su punto de partida. En su primer día en Puerto Varas, mientras caminaba cerca del lago Yanquihue, disfrutando de la atmósfera tranquila y la vista del volcán Osorno, empezó a llover de repente. Una lluvia fría de otoño para la que no estaba preparada. No tenía paraguas. Corrió a refugiarse bajo el alero de una pequeña tienda de artesanías, pero justo cuando iba a entrar, el dueño, un hombre mayor, la esperaba en la puerta. Antes de que ella pudiera decir nada, le extendió un paraguas. «Tome, úselo. Se va a resfriar», le dijo con una sonrisa amable. Emily, atónita, le preguntó, «¿Pero es el paraguas de la tienda, no?» «Sí, pero no se preocupe. Me lo devuelve cuando pueda, o si ve otra de nuestras tiendas en el centro, lo deja ahí nomás. No hay apuro». El hombre lo dijo con total naturalidad. Prestarle un paraguas a una extranjera desconocida, sin pedir nada a cambio. Sin siquiera la certeza de que lo devolvería. Y con la confianza de que podía dejarlo en cualquier otro local de la misma cadena. «Gracias». Muchas gracias», logró decir Emily en su español titubeante. En ese instante, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Y no era por la lluvia. Eran lágrimas cálidas, producto del contacto con una amabilidad pura y desinteresada. Eso era. Esa era la famosa calidez chilena, de la que tanto había leído. No era un procedimiento escrito en un manual de servicio, sino un impulso genuino del corazón. Una generosidad que no busca recompensa. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y ofrecerle lo que necesita antes de que lo pida. Era un valor que en la sociedad moderna, obsesionada con la eficiencia, el beneficio y la cuantificación de todo, se estaba perdiendo. Pero allí, en el sur de Chile, seguía vivo y coleando. Al 10º día, Emily voló a la isla de Pascua. El mar de un azul profundo, las playas de arena rosada, y la gente cálida y acogedora. En el pequeño aeropuerto de Mataveri, el personal de tierra se despedía de los aviones que partían agitando las manos. Cuando Emily se dirigía a la puerta de embarque para su vuelo de regreso, un grupo de trabajadoras del aeropuerto la saludó. «Yorana. Maururu», le dijeron, que en Rapanui significa hola y gracias. Sostenían un cartel hecho a mano con un moai dibujado. El moai es el espíritu guardián de la isla, que protege a la gente y a sus hogares de la mala fortuna. Es decir, no solo le estaban dando las gracias. Le estaban deseando un viaje seguro,
pidiendo a sus ancestros que la protegieran en su camino de vuelta a casa. Era una bendición. Emily fotografió la escena mientras pensaba, esto no es solo un servicio al cliente. Es una plegaria sincera. Para esas trabajadoras, los turistas no eran simples clientes. Eran invitados que habían visitado su sagrada isla, y como a un miembro de la familia, le deseaban un regreso seguro. Había una conexión humana, cálida, que iba más allá de cualquier relación comercial. Esa noche, de vuelta en su hotel en Santiago, Emily repasó todas sus experiencias en Chile. Abrió su laptop y releyó sus notas. La limpieza y la sonrisa en el minimarket del aeropuerto. El respeto del librero por sus libros en Lastarria. Los sonidos cotidianos de Santiago. La generosidad del hombre del paraguas en Puerto Varas. La despedida conmovedora en Isla de Pascua. A primera vista, parecían eventos aislados. Pero en la mente de Emily, todos comenzaron a unirse, conectados por un hilo invisible. Claro. Todo esto nace de la misma raíz, se dio cuenta. Comprendió que en Chile existía una convicción profunda de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. No se trata de una filosofía para obtener una recompensa o una buena evaluación, sino de vivir de acuerdo a una brújula moral interna. El empleado del minimarket que limpia el suelo a fondo en la madrugada lo hace porque es lo correcto. El librero que cuida un libro durante 70 años lo hace porque es lo correcto. El dueño de la tienda que presta un paraguas sin esperar nada a cambio lo hace porque es lo correcto. Y el personal del aeropuerto que reza por la seguridad de los viajeros lo hace porque es lo natural, lo humano. Y la calidez. No es solo un buen servicio. Es ponerse en el lugar del otro, anticipar sus necesidades, ofrecer ayuda sin esperar recompensa. Es la máxima expresión de la empatía. Emily pensó en el mundo que había conocido hasta entonces. En Los Ángeles, la gente siempre vive apurada. En una sociedad donde el tiempo es oro, dedicarle tiempo a un extraño se considera una pérdida. Los camareros de los restaurantes sonríen a cambio de una propina. Los empleados de las tiendas siguen un guión. Si alguien tiene un problema en la calle, la mayoría mira para otro lado, porque no es mi problema. Sí, su mundo era conveniente, era eficiente. Pero, ¿no se había perdido algo esencial en el camino? La conexión real entre las personas, la sinceridad, la amabilidad desinteresada. Chile era un país que, de alguna manera, había logrado proteger ese tesoro perdido. Emily respiró hondo. Y pensó, creo que en Chile he encontrado la esencia de lo que significa ser humano. En su última noche, Emily volvió a Santiago y visitó una tienda de conveniencia en el barrio de Bellavista. Era de la misma cadena que aquella en el aeropuerto donde había entrado por primera vez. Mientras compraba una empanada y una botella de agua, recordó a la Emily de hacía 2 semanas. En ese momento, pensé que esto era solo una tienda limpia, con buenos productos y personal amable. Solo eso. Pero ahora era diferente. Esa pequeña tienda era un microcosmos de la cultura chilena. La limpieza era un reflejo de la estética de un pueblo que valora el orden y el cuidado. La variedad de productos era una muestra de la consideración por ofrecer opciones al cliente. La sonrisa del cajero era una manifestación del valor que se le da a la conexión humana. Todo tenía un significado, todo era un reflejo de una cultura. Ahora entendía perfectamente por qué las tiendas de conveniencia en Chile se habían convertido en un lugar especial para los turistas. No eran solo un lugar para comprar algo rápido. Eran un espacio donde la vida cotidiana de Chile se condensaba. Por eso muchos viajeros, como un ritual, lo primero que hacen al llegar a Chile es ir a una de estas tiendas. Y lo último que hacen antes de irse es volver a una. Porque es ahí donde sienten el reencuentro y la despedida con el alma del país. Mientras el cajero la despedía con una sonrisa, Emily pensó, mañana me voy de este país. Pero este país se quedará en mi corazón para siempre. A fines de noviembre de 2024, Emily Thompson aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Pero desde el momento en que bajó del avión y cruzó la puerta de la terminal, sintió una intensa sensación de extrañeza. Algo faltaba. Era el sonido. Los sonidos cotidianos de Chile ya no estaban. El canto del chincol,
el dindón de las tiendas, la melodía del metro, el pitido de los semáforos, todos esos sonidos habían desaparecido. En su lugar, oía las bocinas de los autos, las conversaciones a gritos de la gente, los tonos de llamada estridentes. Eran los mismos sonidos de siempre, pero para la Emily de ahora, sonaban como una disonancia, un ruido sin alma. Al volver a casa, la sensación no desapareció. A la mañana siguiente, fue a su tienda de conveniencia habitual. En el suelo había una mancha de bebida derramada, probablemente de ayer. El cajero le cobró sin levantar la vista de su celular, con una expresión vacía. Nadie le dijo hola. En la calle, la gente no se cedía el paso. Si se chocaban, nadie se disculpaba. Si alguien parecía perdido, nadie se acercaba a ayudar. Era el mismo escenario que había visto durante toda su vida. Pero ahora, a Emily le resultaba insoportablemente frío. Chile los. Así que esto es lo que todos decían. Emily buscó Japan los en internet, y lo adaptó a Chile los. Encontró innumerables publicaciones. Blogs, vídeos de YouTube, posts en redes sociales. En todas las plataformas, gente de todo el mundo contaba la misma experiencia. Al leerlos, las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. La sección de comentarios estaba llena de voces de personas que habían vivido lo mismo. Volví hace 2 semanas y todavía no supero mi Chile los. Todas las noches veo vídeos de paisajes chilenos. Solo escuchar el acento chileno me hace sentir que estoy allá de nuevo. Pero al mismo tiempo, me pone más triste. Quiero volver a Chile ya. No, quiero regresar. Chile se convirtió en mi segundo hogar. Ya no me interesan otros países. Mi próximo viaje, y el siguiente, serán a Chile. Emily se sintió un poco aliviada al saber que no estaba sola. Pero al mismo tiempo, una pregunta más profunda surgió en su interior. ¿Por qué extrañamos tanto a Chile? ¿Por qué nos provoca este sentimiento de anhelo que no sentimos por ningún otro país? La respuesta era evidente. Chile era un país que nos recordaba una humanidad que habíamos olvidado. La sociedad moderna prioriza la eficiencia y el beneficio por encima de todo. Las relaciones humanas se vuelven superficiales, la empatía se considera un costo. Todo se mide, se cuantifica, se optimiza. Sin duda, hemos ganado en comodidad. Pero en el proceso, hemos perdido algo precioso. Chile era un país que seguía protegiendo ese tesoro. La conciencia de actuar correctamente incluso cuando nadie mira. La gratitud que se expresa en el cuidado de las cosas. La empatía que no busca nada a cambio. Son valores que el ser humano debería tener, o que alguna vez tuvo. Emily empezó a escribir su artículo. El título, Porque me enamoré de Chile, en busca de la humanidad perdida. Escribió. Chile es un país de paisajes asombrosos. Es un tesoro de cultura y gastronomía. Pero su verdadero encanto no es visible a simple vista. Reside en el corazón de su gente. En medio de la rápida modernización, nunca han renunciado a los valores que nos hacen humanos. Y eso nos recuerda, a nosotros los extranjeros, algo que habíamos olvidado o perdido. Piensen por qué una simple tienda de conveniencia se convierte en un lugar especial. No es solo porque sea limpia o tenga buenos productos. Es porque tiene alma. La persona que limpia el suelo se enorgullece de su trabajo. La que repone los productos lo hace pensando en que el cliente encuentre todo fácil. El cajero trata a cada persona como un individuo valioso. No porque lo diga un manual, sino porque creen que es lo correcto. ¿Por qué los sonidos cotidianos se vuelven tan entrañables? Porque esos sonidos están ligados a experiencias cálidas. Escuchar el canto de un chincol te recuerda la frescura de la mañana al abrir la ventana del hotel. El timbre de una tienda te recuerda la sonrisa de un vendedor. La melodía del metro te recuerda el flujo ordenado de la gente. El sonido es la llave que abre la puerta de la memoria y la emoción. La razón por la que una despedida te hace llorar es clara. Porque hay una plegaria genuina en ella. El personal del aeropuerto no agita las manos por obligación. Realmente, de corazón, desean la seguridad de los viajeros. Hay una conexión humana que trasciende la relación comercial.
No es una coincidencia que los viajeros de todo el mundo valoren tanto a Chile. Quizás, inconscientemente, eligieron este destino porque buscaban esa calidez. Todos estamos cansados de un mundo que solo se rige por la eficiencia y el beneficio. Queremos calidez, queremos amabilidad, queremos humanidad. Y Chile es un país que nos muestra la respuesta. Después de terminar el artículo, Emily volvió a abrir sus redes sociales. Y publicó su propia experiencia. A mi país soñado, Chile. Espero poder volver pronto a casa. La publicación se viralizó en cuestión de horas. Decenas de miles de mensajes de apoyo y empatía llegaron de todas partes del mundo. Emily se dio cuenta de algo. El Chile Los no era solo la tristeza post-viaje. Era el grito del alma pidiendo una recuperación de nuestra propia humanidad. 6 meses después, Emily volvió a Chile. Y en el instante en que pisó el suelo del aeropuerto Arturo Merino Benítez, rompió a llorar. He vuelto, susurró. Las palabras salieron de su boca con total naturalidad. Como si hubiera regresado a su patria después de una larga ausencia. Al salir del aeropuerto, su primer destino fue, por supuesto, aquella tienda de conveniencia. En el momento en que escuchó la voz alegre de la empleada diciendo «Hola, bienvenida», el corazón de Emily se llenó de una calidez inmensa. Mientras tomaba una empanada y una botella de agua, pensó. Quizás este es mi lugar al que volver. No importaba en qué parte del mundo estuviera. Chile se había convertido en la patria de su corazón. ¿Y tú, que vives allí, eres consciente del tesoro que posees? ¿Del corazón empático que has cuidado con tanto esmero? Cada una de vuestras pequeñas acciones está dando esperanza a gente de todo el mundo. Con vuestra forma de intentar vivir correctamente como seres humanos, estáis construyendo un país que el mundo entero admira.